Hola, hola a todos, bienvenidos a este video de análisis de mercado de la semana del 24 al 28 de junio. Bienvenidos aquí en la ciudad de Ibagué, terminando hoy el primer desfile del Festival Folclórico Nacional. A vísperas ya mañana del Día del Tamal, Pero pero pues pues como es de costumbre, aquí estamos para revisar qué opciones nos brinda el mercado para esta semana. Entonces vamos a estar revisando activos como el eurodólar, estamos incluyendo un poco el USD CAD ya que uno de nuestros estudiantes lo opera. Un análisis así muy rápido. También vamos a estar revisando escenarios en el oro, que le ha costado un poco subir esa estructura acumulativa que hemos venido proyectando, pero que no ha logrado tener éxito en ese movimiento alcista esperado. También vamos a estar revisando el Standard Poor's 500 y, como no, el calendario de noticias para revisar qué eventos importantes podrían afectar o generar una alta volatilidad en el mercado. Así que vamos entonces a revisar lo que es calendario económico de Investing. Bien, entonces tenemos para esta semana una semana movidita en temas fundamentales. Tener mucha precaución, aprovechar los espacios, bueno, dependiendo mucho también de la forma de operar, pero tener mucha claridad en relación a los horarios de noticias para evitar que nos generen movimientos inesperados. Tenemos el lunes para la zona euro, índice de confianza empresarial en Alemania. Martes también noticias importantes para el euro y para el dólar. Miércoles igualmente. Jueves temas de PIB, noticias importantes para Estados Unidos. Y un poco movidito el viernes con varias noticias. Entonces pues estar muy atentos ahí al calendario. Quienes operen scalping pues tratar de no operar cerca a estos eventos o a estas noticias. Y pues quienes tienen una operativa intradía, evitar aperturarla en esos momentos, esperar 30 minutos, una hora que se genere el efecto y generar el posicionamiento. Si ya se tiene el posicionamiento, dejar muy bien limitados los stop loss. Entonces, bueno, vamos a la gráfica. Bien, pero antes de ir a la gráfica, sí quiero contextualizar un poco la forma en cómo nosotros entramos a validar los gráficos y cómo llegamos a un punto operativo para las personas que tal vez no hacen parte de nuestra academia, pero que sí nos siguen aquí en el canal. De una vez aprovecho y les hago la invitación a suscribirse, a darle me gusta para que estén ahí súper atentos a todo el contenido educativo que estamos compartiendo. Entonces, nuestro enfoque es un enfoque de análisis institucional donde revisamos estructuras acumulativas, distributivas para validar cuál es como la probabilidad más alta de los siguientes movimientos. Pero para nosotros llegar a una zona operativa o para llegar a tomar una decisión en el mercado, hacemos una validación inicialmente de contexto. Bien, dependiendo de la forma en la cual operas, dependiendo si haces scalping, si haces intradía, si eres un poco más swing, pues asimismo van a cambiar las temporalidades en las cuales revises el contexto del mercado. En esta ocasión nosotros estamos validando contexto a un día, gráficos que cada vela es un día. Después pasamos a revisar la situación actual. Bien, dentro de esas estructuras acumulativas, distributivas, tenemos unas fases y unos eventos. Entonces entramos a revisar como en qué zona, en qué fase o en qué evento vamos de esa estructura para ir a conocer si estamos en zona operativa. Entendiendo zona operativa como zona de liquidez o zona de la estructura en la cual ya podemos generar un posicionamiento. Aquí pues vamos a tener dos respuestas a esa zona operativa. Es si estamos en una zona operativa, vamos a encontrar la vela gatillo, que es como la característica que queremos ver para tomar la decisión ya sea de compra o de venta. O si no estamos en zona operativa, vamos a plantear escenarios, o sea, vamos a indicar hacia dónde quisiéramos que llegara el precio para nosotros posicionarnos. Por ende, vemos aquí una flechita, ya que este planteamiento de escenario nos llevaría a una zona operativa, donde quisiéramos ver esa zona como tal y encontrar el gatillo para tomar la decisión. Entonces, precisamente esto es lo que vamos a ir a validar en cada uno de los gráficos ya indicados. Entonces, tenemos aquí el euro dólar. También olvidaba contarles que revisamos mucho tema de volumen, utilizamos delta de cierta manera y utilizamos el perfil de volumen. Recordándoles pues a quienes tal vez no conocen
que en las barras inferiores, las barras que ven en este caso aquí azules, es un contador de contratos. Es como esa herramienta que nos permite saber cuántos contratos de compra y venta se transaron en un periodo de tiempo. Y ahora más adelante vamos a ver el perfil en temporalidades más bajas, que es en qué zona del precio se transaron esa cantidad de contratos, para que nos contextualicemos muy bien y sepamos por qué estamos tomando ciertas decisiones o ciertos sesgos en el gráfico. Entonces, en una hora tenemos un gráfico del euro dólar donde claramente venimos evidenciando una lateralización del precio, ¿bien? Pero una lateralización que quienes han venido siguiendo los análisis y nuestros estudiantes podemos validar como una posible estructura distributiva. Y decimos que tiene características de estructura distributiva por cómo se ha venido desarrollando este rango y sobre todo por esta falla estructural que nos ha venido dejando en estas zonas donde el precio no ha tenido la capacidad de ir a testear estos precios máximos que nos generó los eventos anteriores. Bien, al ver esta falla estructural pues nos da cierta fortaleza bajista y nos mantenemos en que lo que se esperaría es que llegase el precio por aquí a una potencial ruptura, testee y continúe bajando, dándole prioridad o digamos que sesgándonos en que este evento hubiese sido una potencial sacudida pues con poca fortaleza alcista, pero sí con mucha bajista, y de ahí que inicialmente un contexto amplio nos da cierto sesgo bajista, listo, pero no podemos ignorar de que estamos llegando a una zona importante de liquidez donde en casos anteriores se respetó mucho el precio en esa zona. Bien, entonces ahí es donde es la importancia de esta forma de operar, que tenemos que ser muy reactivos y poder tener la capacidad y la habilidad de cambiar sesgos, de cambiar decisiones en el mercado de acuerdo a lo que vamos viendo. Pero de entrada entonces tenemos un contexto con un sesgo bajista, con precaución a la llegada a esta zona, pero nos mantendríamos en sesgo bajista en este escenario un día. Listo, vamos entonces ahora a validar a una hora. En una hora es la zona en la cual, la temporalidad en la cual nosotros ya buscamos zonas operativas y en la cual nos posicionamos y gestionamos como tal la operación. Entonces, en una hora, ya partiendo de que tenemos un contexto bajista un día, tenemos un escenario, en este caso, donde se desarrolló una estructura en la zona superior que generó ya un efecto, bien, el efecto pues este movimiento tendencial bajista, y que a su vez se está volviendo a generar por aquí una nueva causa. Cuando nosotros hablamos de que se está generando una nueva causa, cuando han pasado los eventos necesarios para pasar de negociar en tendencia a negociar en rango. Estos eventos hacen parte de una fase A de una estructura, eventos que es para preliminar, clímax, rally y segundo test. Cuando tenemos esos 4 eventos, entonces empezamos ya a negociar en rango, entendiendo rango como una zona donde hay un soporte y una resistencia, ¿bien? Entonces aquí a grandes rasgos tendríamos un clímax, obviamente con una parada preliminar precedente, un rally y un segundo test. Si no logra superar el precio esta zona, que estaríamos ya tildando de que se desarrolló una primer fase, que es una fase A, donde lo que nos indica, repito nuevamente, es que dejamos de negociar en tendencia bajista y pasamos a negociar en rango. Y al negociar en rango pues tenemos dos posibilidades, tenemos posibilidades de operar el movimiento alcista de soporte a resistencia y posteriormente, dependiendo cómo sea el comportamiento de la acción del precio, sea de las velas, operar los movimientos de resistencia a soporte. Para quienes son moderados, quisiéramos operar solo estos movimientos bajistas de acuerdo a la última dinámica que es bajista. Para quienes no, pues pueden operar en contra de esa tendencia, en contra de ese sesgo amplio, operar una compra en llegada a zonas superiores. Pero no solo vamos a buscar la llegada a estas zonas superiores, también vamos a tener muy en cuenta estos nodos de volumen, que son los perfiles de las semanas anteriores, ¿bien? Entonces tenemos donde en la semana inmediatamente anterior, efectivamente, todos los contratos que se transaron, pues se transaron de cierto modo en esta zona de rango. Por ende, pues seguimos dándole prioridad a este rango.
Hay una zona dentro de este perfil de volumen que se llama VPOC, que es la zona donde más se transaron contratos en la semana anterior, la cual voy a señalar que es este nodo más alto en esta zona, ¿bien? Entonces, si yo trazo esta línea negra que estoy trazando, sería como el precio, el 1,07148, donde se transó la mayoría de órdenes de todos estos contratos que se transaron durante la semana. Bien, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice, bueno, si estamos bajo un segundo test, pues se va a buscar la llegada a una señal de fortaleza, que sería la llegada a la zona de resistencia, pero tendríamos que tener mucha precaución por el VPOC, ¿bien? Ya que asimismo el perfil nos dice, ojo, si el precio se encuentra por debajo del VPOC, quiere decir que aún el control lo tienen los vendedores. Entonces, si nos vamos a posicionar en compra, vamos a ir solamente a buscar el precio del VPOC. Bien, allí estaríamos buscando un promedio desde este momento de aproximadamente unos 28 pips, 29 pips, igual es un movimiento interesante en una hora, pero con mucha precaución a la llegada del VPOC, ya que puede ser sencillamente un retroceso para dar continuidad bajista. Pero entonces, ¿qué quisiéramos ver? Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar antes de iniciar en la gráfica, estamos en una zona operativa, sí estamos en una zona operativa, que fue la llegada a ese soporte. Quisiéramos ver intencionalidad alcista para posicionarnos, ¿bien? Para posicionarnos en ese movimiento a la llegada al VPOC. Entonces, ese sería como el primer planteamiento que tendríamos. Quisiéramos ver la llegada a este VPOC, o sea, la llegada al 1,07148. Ese sería un trade en compra, claramente operando un poco en contra del sesgo y de la última dinámica, pero con un potencial de llegada. Si quisiéramos seguir posicionados en compra, esperaríamos que rompiera este VPOC y continuara subiendo. Por el contrario, podríamos estar tomando como un retroceso y una continuidad bajista a favor del sesgo y a favor pues de estar por debajo del VPOC. Bien, entonces, primera oportunidad, esa podría estarse dando si alguien alcanza a verlo ahora en horas de la noche, o a más tardar en horas de la mañana ya estaríamos viendo el desarrollo de este movimiento para saber el sesgo, si vamos a mantenernos en sesgo bajista o si se posiciona por encima del VPOC, ya cambiar el escenario, reaccionar para hacer compras y llegar tal vez a la zona ya del 1,075 aproximadamente. Recuerden que esto es un video de inicio de mercado, no es un video para toda la semana, entonces es importante que lo vean entre hoy o el lunes para que puedan aprovechar estas oportunidades y puedan ir pues a la par de nuestro análisis. Bien, entonces euro dólar en temporalidad una hora, esperaríamos una vela de momentum para ir que nos supere como mínimo esta primera zona de liquidez que tenemos acá, que va a nivel de esta línea, de este nodo alto de volumen. Si lo trazo por aquí en líneas, vamos a trazarlo con este nodo alto de volumen. Perdón, vamos a bajarlo aquí a este otro nodo. Quisiera que superara esa zona para llegar a testear el VPOC. Aquí ya tendríamos 15 pips de llegada a esa zona. Entonces estar muy atentos a esa opción, a ese posicionamiento para el euro dólar. Bien, vámonos para el SP500, índice del Standard & Poor's 500, 500 mejores empresas de Estados Unidos, que ha venido generando máximos históricos durante las últimas semanas, y que ha venido generando como tratando de crear nuevas causas. Entonces tuvimos el desarrollo de la semana anterior también por acá de una reacumulación que generó todos sus efectos, todas sus fases y sus eventos. Nos dio un sprint muy interesante, generó un efecto y ahora venimos nuevamente a una potencial lateralización. Si estuviéramos en potencial lateralización, estaríamos a la llegada de un clímax, de un rally y de un segundo test que esperaríamos que tuviese algún impulso alcista, pero que no lo ha logrado tener y que efectivamente se está quedando aquí por debajo de ese VPOC. Entonces también mantiene cierto control bajista, nos mantiene pues muy alertas a que esperaríamos que nos supere este POC, esta zona del 5.475,
para posicionarnos y llegar a una zona de resistencia de los 55.17, 55.18 aproximadamente. Esta operativa sería a favor de la dinámica alcista que viene trayendo en esta temporalidad de una hora, pero también venimos haciéndole seguimiento a que queremos ver que se desarrolle cierta estructura acumulativa de acuerdo al contexto alcista, ¿bien? En un día, perdón, de acuerdo al contexto de un día. En un día venimos llegando a precios históricos, cada vez más históricos, por lo cual quisiéramos ver también un test a una zona inferior. Entonces quisiéramos ver en esa hora una microestructura distributiva que nos genere como efecto una llegada a un precio por aquí un poco más bajo, ¿ok? Pero por el momento pues estamos en la parte operativa en una hora, esperando entonces que se posicione el precio por encima del POC de la semana anterior, por encima de este POC, espérame que nos está cargando el volumen, para tomar posicionamiento al alza, ¿bien? Entonces esperamos hacer compras por el momento en el Standard & Poor's 500, esperando que no supere la zona donde está actualmente, que no nos rompa, o esperaríamos la llegada pues a una zona inferior para ver el momentum bajista. ¿Listo? Lo que queremos ver, perdón, es el momentum alcista en estas zonas. Entonces tenemos aquí una zona importante que acabo de trazar, que es donde está el precio actualmente. Entonces, ¿qué quisiéramos ver ahí? Que se cruza como con esta zona de soporte. Quisiéramos ver el rechazo, efectivamente, una vela de momentum alcista que supere esas dos zonas, que es casi el POC de la semana anterior, para posicionarnos a ir a buscar zonas superiores. ¿Listo? A favor de la dinámica, esperando compras. Precaución, pues que el precio nos rompa esta zona, porque podría venir a testear por aquí y ahí sí generarnos el movimiento alcista esperado. Zonas importantes aquí del precio, entonces recuerden tener muy en cuenta y trazarlos en sus gráficos. Tenemos zona importante acá el 54.62, zona de liquidez donde se está reaccionando en estos momentos. Zona BIPOC de la semana anterior el 54.75. Y ya después que quisiéramos un testeo por acá el 55.14. De lo contrario, también si rompe esta zona podríamos estar viendo un test a esta zona, vamos a marcarla, del 54.41. Pero quisiéramos entonces posicionarnos al alza para hacer continúe con los eventos de esta lateralización que esperamos que se desarrolle durante esta semana, siempre buscando como objetivo, de acuerdo al contexto de un día, que se pueda desarrollar una estructura distributiva que haga que el precio baje a testear soportes ya de temporalidad de un día. ¿Listo? Entonces, conclusión para el Standard & Poor's 500, esperamos momentum para posicionarnos al alza. Y ojalá que nos supere la zona del BIPOC, que nos supere esta zona, que quisiéramos que supere y nos testee. Un trader más moderado, un test a esta zona para ir a la zona superior. Un trader un poco más arriesgado, esperar solo momentum en la zona operativa que está actualmente. Perfecto, igual. Recuerden muchachos que este chat de aquí de YouTube es para interactuar. Hasta el momento no hemos visto comentarios pues durante las semanas anteriores, entonces dudas, preguntas las podemos ir desarrollando en un en vivo, podemos ir desarrollando, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, para que estemos muy conectados, o también recuerden que allí van a encontrar los links de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros directamente. Listo, vamos para el tercer activo. En este caso vamos para el oro. Vamos a ir al oro que, como lo decía al inicio de este video, no ha tenido la capacidad de tomar ese camino de la menor resistencia en esta estructura que viene desarrollando. Pero miremos contexto rápidamente a un día. Venimos haciéndole seguimiento a la creación de una lateralización en el oro. Recordar aquí rápidamente para quienes se unen nuevos, para quienes no, quienes han venido haciéndole seguimiento, pues lo recordemos. Veníamos de unos movimientos de impulso, retroceso, impulso, donde nos hizo una parada preliminar, nos hizo un clímax, un rally, un segundo test, por ende se desarrolló una fase A que nos dice que pasamos de negociar
de tendencia alcista a negociar en rango. Y estamos en estos momentos en una fase B, donde viene y hace una señal de debilidad y quisiéramos ver una señal de fortaleza a zonas de la resistencia, donde llegó antiguamente el clímax y el segundo test, o sea, más o menos sobre los 2410, 420. ¿Listo? Entonces, en un día que queremos ver un testeo en la zona superior, por lo cual la estructura que se venía desarrollando en esta zona a una hora la veníamos viendo como acumulativa, pero no ha podido generar ese movimiento alcista esperado. Ha tratado de romper, ya lo vamos a ver a una hora, pero le ha sido un poco difícil. Entonces vámonos allí para temporalidad de una hora y vamos a revisar qué está pasando con el precio actualmente, con esos reingresos tan fuertes que ha tenido. Bueno, tenemos un poco lento los indicadores que utilizamos, pero bien. Entonces, tenemos este rango que se ha venido desarrollando, que ha hecho ya todas sus fases, donde hace un par de semanas estuvimos ya bajo la perspectiva que esto fuese una ruptura, un test de ruptura efectivamente, donde nos posicionamos y nos ganamos algunos trades y esperamos ya el camino de la menor resistencia a testear allá los 2418. Pero algunos temas fundamentales nos generaron esos reingresos fuertes nuevamente al rango, o sea, este reingreso fuerte, pero que a su vez viene a testear y vuelve y toma impulso alcista. Por ende veníamos de un potencial sprint, pero ¿qué pasó? No logró tampoco superar estos máximos y vuelve y reingresa fuertemente. Entonces hay una pelea fuerte ahí en este rango, donde aún no se ha visto el control definitivo de alcistas o de bajistas, por lo cual tenemos es que ir reaccionando a lo que vaya dando el mercado. ¿Listo? Por el momento que tenemos, entonces, si vamos a la estructura, venimos entonces ahora, pasamos de un potencial sprint ahora a una potencial sacudida. Vemos ruptura, esperaríamos test de ruptura para operar a la baja. Ojo, esta operativa de acuerdo a eventos, de acuerdo a fases. Pero yo sigo bajo el escenario de que lo más probable es que toda esta estructura que se está desarrollando sea acumulativa y se venga a dar un efecto alcista. Pero ese efecto alcista solo lo operaríamos en caso de un reingreso, test del reingreso y nos sumaríamos al movimiento alcista. Bien, entonces la situación actual en el oro nos indica movimientos o sesgo bajista. Asimismo estamos por debajo del BIPOC de la semana anterior, que nos indica control bajista por el momento en la situación actual. Entonces por eso quisiéramos es que rompa esta zona, un test, ya sea ahí o aquí a la zona de resistencia, para ahí sí posicionarnos al alza. Mientras tanto mantenemos sesgo bajista, esperamos momentum, en situación actual estamos en zona operativa, solo estaríamos esperando entonces es momentum. Momentum es ver efectivamente este retroceso entrelazado con poco volumen como lo viene haciendo, con disminución de volumen, y quisiéramos ver una vela envolvente bajista, una vela envolvente que nos supere estas zonas, ¿listo? Que nos supere estas zonas para tomar el posicionamiento a la baja. Zonas objetivo, si nos posicionamos a la baja, para esto es que nos sirve el perfil de volumen, para mirar zonas objetivo. Entonces iríamos como mínimo a la siguiente zona de liquidez, que es una zona que se cruza aquí con el BIPOC de la semana anterior. Por ende tendríamos pues un potencial de trade siempre de unos 60, casi de 60 a 80 pips, dependiendo la vela gatillo que nos arroje. Entonces tendríamos ahí un buen potencial de entrada. Bien, entonces en conclusión, para el oro nos mantenemos en posición bajista de acuerdo a este último movimiento, que a su vez pues también estamos por debajo de los últimos picos de volumen. Quisiéramos ver intencionalidad para sumarnos a la llegada de los 2313.11, que también se nos cruza por aquí con este BIPOC de hace 2 semanas. Entonces podemos ver un testeo ahí y tal vez después, dependiendo de lo que pase, quisiéramos un reingreso fuerte, pero pues ya eso es plantearnos muy a futuro si estamos viendo temporalidad en una hora.
Bien, hemos visto ya tres activos y para terminar vamos a ir rápidamente por aquí al USD CAT que viene bajando por un canal, valga la redundancia, bajista y que hemos aprovechado algunos trades. Precisamente en estos momentos estoy posicionado a la baja en este activo y lo que esperaríamos es nuevamente un test a esta zona, que es la zona donde se acaba esta subasta, este perfil de volumen de la semana anterior. Si rompe, pues podría estar llegando a zonas más inferiores. Mantenemos sesgo bajista de acuerdo a este canal, que es el efecto prácticamente de este rango que se ejecutó, y que vuelvo e indico, le hemos sacado ya provecho de algunas operaciones. Estamos posicionados en estos momentos con objetivo en pips, aproximadamente objetivo en pips. Y si se quisieran posicionar de unos 16, 17, 18 pips aproximadamente. Listo. Un análisis rápido, un análisis sencillo. Ya creo que todos traen la línea de lo que hemos venido revisando en estos activos durante las últimas semanas. Invitarlos a suscribirse a nuestro canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si se quieren educar con nosotros, tenemos espacios disponibles de entrenamientos, entonces también los esperaríamos por allí para quienes nos ven desde otras ciudades, desde otros países. Para quienes están aquí en Ibagué, quienes hacen parte de nuestra academia, nos vemos el jueves de operativa presencial en nuestra oficina donde nos reunimos todos a analizar. Quiero ver muchos trades muy activos esta semana ahí en nuestros grupos, viendo oportunidades, avanzando en esas cuentas de fondeo. Entonces pues eso es todo por hoy. Nos vemos el jueves si Dios lo permite. Aprovechen las oportunidades del mercado. Muy buenos deseos y muy buenos profits para esta semana. Muy atentos a los análisis. Y nosotros muy atentos a cualquier duda, pregunta o inquietud para que podamos seguir operando y muy juiciosos en todo el mercado. No siendo más, una vez más les recuerdo, suscríbanse, denle me gusta y estamos hablando en una próxima oportunidad. Chao, chao.